Ayer estaba por acá en la congregación, por acá en la iglesia, perdón, en el templo. Había una señora que estaba esperando el transporte. Yo vi que cuando ella pasó hacia aquí, hacia el paradero, venía orando y ella me decía, sí, estoy orando porque he pasado por muchas situaciones difíciles. Ahora pues Dios me ha ido sacando. Y decía ella que tenía una familiar que estaba en el hospital, estaba en la clínica, estaba enferma. Le habían detectado una bacteria en el estómago y no habían podido eliminarla, estaba todavía allá en el hospital. Pero ella decía, pero yo tengo fe que Dios la va a sanar, yo tengo confianza en Dios de que Dios la va a levantar, y comenzaba ella a hablar de lo que Dios podía hacer, ¿sí? De lo que el Señor podía e iba a hacer con ella, de levantarla y de sanarla. Eso me recordaba algunos pasajes en las Escrituras cuando Yeshua está predicando en una casa y hay una gran multitud en ese lugar, y vienen 4 personas con un paralítico, no solamente enfermo físicamente, sino mentalmente. Dice la historia que encuentra uno allí sobre ese hombre. Dice que ese hombre pues estaba muy abatido porque, la historia dice, porque pues había perdido a su hijita, a su esposa. Era un hombre estudiado, versado en las Escrituras, dice la historia sobre este varón. Pero en la Biblia encontramos que él estaba acompañado de 4 amigos. 4 amigos que al ver la multitud en esa casa, que estaba lleno total, aún no se podía entrar por la cantidad de gente. Dice que ellos subieron al techo y por el techo, despejando el techo, bajaron al paralítico, donde Yeshua estaba enseñando las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que el hombre fue sanado, el hombre fue levantado por la fe de esos 4 amigos. Y así veía yo a la señora. Ella era una mujer de fe, le cree al Señor que su amiga será levantada, aunque la amiga, la que está enferma, no lo crea. Aunque la amiga, la que está en el hospital, duda mucho que alguien, Dios, pueda sanarle. Y cuando uno mira las Escrituras nos enseñan que Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Uno encuentra muchos pasajes en las Escrituras y nos habla acerca de cómo Dios quiere sanar a su pueblo. No importa qué tanto nos hayamos alejado, o no importa cómo el pueblo en algún momento se haya alejado de Dios, Dios quiere que ese pueblo vuelva y sea sanado. Dios quiere que ese pueblo sea levantado. La Biblia nos narra en varios libros cómo el pueblo de Judá fue un pueblo lleno de idolatría, lleno de ídolos. Adoraban a los dioses de los caldeos, y por la dureza del corazón de ellos, Dios comenzó a levantar hombres como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, para advertir al pueblo de Dios que se volvieran de la idolatría. En este caso a Jeremías. Jeremías llevaba más de 20 años hablándole al pueblo de volverse a Dios, que se volvieran al Señor con todo su corazón, que abandonaran todo lo que fuera idolatría, y que el pueblo en su interior pudiese ser sanado. Dice la historia bíblica y otros libros que el pueblo jamás obedeció, que el pueblo jamás quiso obedecer a Dios. Y por el contrario, Jeremías
fue apresado, golpeado, humillado, enjaulado, fue tirado a un pozo, fue rechazado el mensaje que Jeremías traía. Y dice la Escritura que por el contrario se levantaron dentro del pueblo de Judá gente cualquiera del pueblo que se hicieron llamar profetas, que contradecían lo que Jeremías decía. A Jeremías lo acusaban de traidor porque Jeremías anunciaba que el rey de Babilonia vendría y se los llevaría a todos, arrasaría con la ciudad y los llevaría como esclavos a Babilonia. Hasta que se llegó el momento. Dice la Biblia y la historia y los libros por fuera de la Biblia que el pueblo de Judá, sin que ellos lo esperaran, les llegó el rey Nabucodonosor con todo su gran y poderoso ejército. El siervo de Dios, dice la Escritura, que así llama Dios a Nabucodonosor, el siervo de Jehová, para traer azote, para traer látigo al pueblo de Judá que estaba en rebelión. Dice la palabra de Dios que fueron llevados los principales en un principio, los más sabios, los príncipes, los artesanos, los que tenían algún conocimiento fueron llevados a Babilonia. Allá los establecieron y a los que no tenían conocimiento de algo, para el pueblo de Babilonia no era importante, ellos fueron esclavizados con mucho rigor, con mucha dureza. Pero aún allí, estando en la esclavitud, dice que Dios no los había abandonado. Dios quería traer nuevamente la gloria a Sión, a Judá. Pero el pueblo, estando en Babilonia, seguía siendo un pueblo terco, un pueblo que adoraba a sus dioses, a los dioses de los caldeos. Y dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, dejando un gobernante en Judá para que ellos le enviaran tributos, esta gente se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Y otra vez tuvo que Nabucodonosor ir, o mandó su ejército para frenar la rebelión. Pero esta vez fue muy duro. Esta vez llegó y arrasó con el templo, se trajo las riquezas del templo, trajo todos los utensilios del templo, de oro, de plata, de bronce, todo lo trajo a Babilonia y lo metió en el templo de sus dioses. El rey que había quedado encargado en Judá, pues fue arrestado, fue llevado a Babilonia, y ustedes, como buenos lectores de la Escritura, pues saben que a él le sacaron los ojos, y antes de hacerlo, pues degollaron ante sus ojos a los hijos de este rey. Pero Dios, aún en medio de la rebelión de Judá, Él quería traer sanidad, quería traer restauración. Allí encontramos en Jeremías capítulo 30 cómo este pueblo está siendo quebrantado. Es un pueblo que tiene un dolor, un anhelo por volver a Jerusalén, a Judá, pero siguen en su dureza de corazón. Jeremías capítulo 30, diciendo desde el verso 10: Tú pues, siervo mío Jacob, Jacob es Israel. Hay que entender que cuando la Escritura llama a Jacob, refiriéndose a Israel en el tiempo de Salomón, después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos casas, la casa de Israel y la casa de Efraín. Y la casa de Efraín fue dispersa por todo el mundo, y muchos que ahora, sin saberlo, están por todo el mundo y que aman al Señor de alguna u otra forma, cristianos o creyentes, son llamados la casa
de Efraín, ¿sí? Y la casa de las dos naciones, las dos tribus que quedaron, las 10 tribus que quedaron, pues se les llamó Israel. Pero cuando la escritura dice Jacob, se refiere a las dos casas, a la casa de Israel, 10 tribus, y a la casa de Efraín, de Judá, ¿sí? Entonces la escritura dice así: siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Aquí es Babilonia. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justo juicio, con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El pecado trae consecuencias. El pecado trae enfermedad. El pecado trae consecuencias negativas, ruina, escasez. Y el Señor le dice a Jacob: no te dejaré sin castigo. Aunque te amo, lo que hiciste, tu rebelión, yo castigaré, pero te sigo amando. Verso 12: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu casa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. El dolor era grande en el alma de aquellos israelitas. Muchos sentían dolor porque Jeremías fue un hombre esforzado, fue un hombre valiente en llevar el mensaje. Jeremías fue un hombre que lamentaba que el pueblo de Judá no escuchara el llamado de Dios para volverse al arrepentimiento, para dejar la idolatría. Y cuando estuvieron en Babilonia, ya deportados, comenzaron a lamentarse, comenzaron a sentir la dureza, a pesar de que no todas las personas fueron esclavas. Muchos de ellos, dice la Biblia, dice la historia, que ocuparon lugares importantes dentro del gobierno de Babilonia. La palabra de Dios dice que Dios allí les prometió aún prosperar, que no dejaran de tener hijos, que no dejaran de trabajar, de esforzarse, de servirle al Señor, a pesar de que habían sido llevados a Babilonia. Pero el castigo para ellos era duro. Tenían dolor en su alma. Ahora sí estaban rodeados viendo la idolatría innata, la brujería, la hechicería, todo lo que ellos livianamente adoraron en Israel, a esos dioses de los caldeos. Ahora, estando en Babilonia, veían la idolatría innata, sacrificios de niños, veían el satanismo, la brujería, la hechicería a muy alto nivel, a muy alto nivel. Y esa era la angustia de ellos, la aflicción de muchos de los siervos y de la gente. Dice en el verso 14: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. Aquí está hablando que cuando todo estaba bien para ellos, cuando había idolatría, aún en Judá, ellos tenían riquezas, tenían abundancia, y todos eran amigos entre ellos, y las otras naciones eran amigos del pueblo de Judá. Pero ahora que habían sido llevados cautivos a Babilonia, nadie los podía salvar. Acudieron a Egipto y Dios mandó a Nabucodonosor a destruir Egipto. Acudieron a los otros pueblos
se aliaron con ellos para defenderse de los babilonios y no pudieron. No hubo quien los salvase. Y a veces así es la vida del creyente. Cuando está en bienestar, cuando está bien, él se olvida de Dios, toma a Dios muy livianamente. Cuando quiere, lo busca. Cuando quiere, se acerca a la palabra. Cuando quiere, ora. Hace oraciones livianas, oraciones sin poder. Sus oraciones son sin fuerza, sin amor. Sus oraciones son simples, amargas a veces como la hiel. Se acercan a Dios para pedirle que le ayude en el día que hoy tiene que enfrentar. Pero se olvida del amor al prójimo, se olvida que hay otros que están enfermos, que hay necesidad. Se olvida que hay personas que necesitan ser redimidas, salvadas, ayudadas. Por eso las oraciones simples se nota en el poco tiempo que duran ellas, 10, 5 minutos, porque no hay más tiempo, hay que orar rápidamente, porque las ocupaciones diarias me llaman. Pero se olvidan que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que restaura, que sana, que trae, que quiere la sanidad para su pueblo. Dice la Escritura que aquellos que ellos tenían como amigos, aquellos de los cuales Judá se había enamorado, les había coqueteado, le dejaron, le abandonaron. Dice, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí. Verso 14, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. Se alejaron de Dios. El pecado, la transgresión a la palabra trae enfermedad, trae ruina. Éxodo 15 nos dice, verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Cómo puedes tú hacer lo correcto si no lees las Escrituras? ¿Cómo tú puedes hacer lo correcto si no escudriñas las Escrituras? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes discernir? Tú que estás pegado todos los días en el TikTok, viendo opiniones del cristianismo, opiniones rastreras de lo que es el reino de Dios. ¿Con qué argumentos usted escudriña esos comentarios? Con ninguno. No puedes. Todo lo que te diga, todo lo creerás, porque no tienes palabra, porque no tienes mandamientos. Todo lo que ellos digan, todo. Así es el pueblo de Dios. Y aquí la Escritura nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Sí ve que hay condiciones? Dios aquí está mostrando las condiciones. Está mostrando los deberes que como hijos de Dios tenemos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, si oyeres, si prestares atención, si escudriñares, si le buscares de todo corazón, si cumplieres sus mandamientos. De esa forma, dice la Escritura, ninguna enfermedad de las que tocó a los egipcios te tocará a ti. Este pueblo fue desechado, las naciones no le querían ayudar. Aquel rey que dejaron vivo en Judá, en algún momento se rebeló contra Babilonia y él dijo, no vamos a darle más tributo, llamemos a los egipcios, unámonos con ellos.
y defendámonos de Nabucodonosor. Y no pudieron. Dice que cuando Nabucodonosor oyó que el rey de Judá se había rebelado y no quería pagar los impuestos, dice que Nabucodonosor envió su ejército y lo cercó por varios meses. Y el pueblo comenzó a aguantar hambre, a pasar las duras y las maduras, tanto los ricos como los pobres. Peleaban por un pedazo de pan, se mataban por un pedazo de pan. Y el rey y el pueblo terco decía, no, esperemos que ellos vendrán, esperemos a los egipcios que ellos vendrán en nuestra ayuda. Y nunca llegaron, nunca. Hasta que los babilonios rompieron muralla, rompieron puertas y entraron. Hay gente que pasa por dificultades, por la dureza de su corazón. Hay otros que la pasan para ser probados. La señora que les comentaba me decía, mi esposo me dejó. Cuando murió mi mamá, mi familia me abandonó. Mi esposo, mi hijo adoptivo, mis amigos, todos me abandonaron. Quedé yo sola y sin trabajo. Nadie me ayudaba. Dice la señora que, pero yo empecé a buscar a Dios, no lo conozco muy bien. Pero solo sé que empecé a arrodillarme, a pedirle, a clamarle. Era tanta mi aflicción, mi angustia, que duraba tiempos largos de rodillas delante de Dios, pidiéndole que me ayudara, que me levantara. Hasta que, después de cierto tiempo, la llamaron de un lugar para trabajar. Después de cierto tiempo de meses, otra situación cambió para ella. Pero ella tuvo que reconocer que solo Dios podía ayudarle, que solo Él podía sanarle. Porque las sanidades que necesitamos no son solamente físicas, también emocionales, también lo son económicas. Son muchas las sanidades que necesitamos para nuestra vida. Pero la Escritura nos muestra que en muchas ocasiones el pecado trae enfermedad. La Biblia nos muestra que hay puertas que se abren, o el pecado permite que se abran muchas puertas por las cuales entra la enfermedad. En Juan capítulo 5, verso 14 dice, Yeshua, después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay enfermedades que son causadas por el mal que hacemos, por el mal que se hace, o el pecado del cual nunca se han arrepentido o se ha arrepentido. Hay enfermedades que son producidas por espíritus inmundos, pero también es por causa de abrir puertas. En Mateo 9:25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Hay espíritus inmundos de enfermedad. Lucas 13:10-17, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, había un yugo y en ninguna manera se podía enderezar. Hay situaciones que con nuestras actitudes, con nuestras acciones provocamos, sean positivas o sean negativas. El pueblo de Judá provocó una situación que les produjo a ellos el destierro. Y Dios, en su amor, les seguía llamando al arrepentimiento. La mujer de flujo de sangre está en Mateo 9 y en Marcos capítulo 5. Dice la palabra de Dios que esta mujer también llevaba más de
12 años, enferma de flujo de sangre. Le llegaba a cualquier momento. Dice que ella había gastado su dinero en médicos, en curaciones, y nada le había sanado. Nadie había podido dar con su enfermedad. Pero dice la palabra de Dios que lo que oía de Jesús, de Yeshua, que sanaba a los enfermos, ella se llenó de eso y dijo: si Él sana a los enfermos, yo también voy a ser sanada, yo también voy a ser liberada. Y dice la palabra de Dios que ella se levantó y en medio de la multitud ella decía: si tan solo tocare el borde de su talí, los flecos de sus vestiduras, yo seré sana, yo seré sana. Y así sucedió. Cuando el Señor iba pasando, ella tocó su manto, su talí, su manto de oración, y dice que al instante fue sanada. Y el Señor se volteó y dijo: alguien me ha tocado. Señor, dicen los discípulos, hay una multitud que siempre te está tocando para ser sanadas, porque no fue la única mujer. La palabra de Dios dice que mucha gente iba a tocar al Señor para ser sanados. Pero esta mujer fue con fe, con confianza, sin dudar. La fe se le convirtió en acción y fue y tocó el manto de oración del Señor y fue sanada. Y el Señor le responde a los discípulos y le dice: es que de mí salió poder. ¿De mí salió qué? Poder. ¿Acaso usted no quisiera ser tocado por el poder del Espíritu de Dios? Si tocáramos al Señor, muchas cosas cambiarían en nosotros. Si verdaderamente con disposición nos acercáramos a Él, lo primero que cambiaría en usted sería su carácter. Es lo primero. O sea, que te convertirías en un corazón como el de Dios. Y traerían todas esas cosas que usted ahorita anda detrás de ellas, todas esas cosas materiales, todo eso llegaría. Todo ese cambio que usted quiere que tengan sus hijos, que usted quiere, pero es que mi hijo, pero es que mi hijo, pero es que mi esposo, pero es que mi esposo, luchando por cambiarlo. Usted no va a poder. Jamás vas a cambiar el corazón ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de nadie. Solamente cuando tú te entregas, como lo hizo esta mujer, en una búsqueda de ese Yeshua, de ese que traía sanidad, las cosas cambian. Amén. Son transformadas. Y el Señor nos está invitando aquí en su palabra, primeramente, que Él nos muestra que Él quiere sanarnos. Él quiere traer sanidad en todas las áreas de nuestra vida, aún aquellas áreas que necesitamos, que son las áreas emocionales. La Escritura habla de ello, que aún quiere traer sanidad emocional, mental para nosotros. Isaías 57, desde el verso 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Cuando hay luto, hay un dolor en el alma, hay un quebrantamiento, la persona no quiere nada. Verso 19, produciré fruto de labios. Cuando nuestra forma de hablar cambia, nuestro interior cambia, hay luz en nuestro interior. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios quiere también que nuestras emociones, nuestro interior cambie, que todo nuestro ser cambie para bien. Y Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, a Él no le importa
la causa de nuestra enfermedad. A Dios lo que le interesa es que si tú oyes su voz, nos volvamos rápidamente a Él para ser sanados, para ser liberados. En Mateo 8, capítulo 5, nos muestra también la Escritura que un criado de un centurión romano estaba, dice la Escritura, paralítico, pero estaba atormentado. Había quedado paralítico, y cuando la Escritura dice atormentado es demonios que lo están afligiendo. Pero dice la palabra de Dios que el centurión pidió que su criado fuese sanado, y la respuesta del Señor es diciéndole: yo iré y le sanaré. Dios quiere sanarnos. El Señor siempre quiere sanar nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras emociones. Amén. Él quiere rescatarnos. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es la expresión de los profetas, de cómo Dios ama a su pueblo y quiere que nosotros seamos sanados. Amén. No sé de qué cosas usted necesita ser sanado. Tal vez emocionalmente, financieramente, la salud, pero necesitamos ser sanados. Y solo los que están enfermos acuden al médico. Si usted no necesita sanidad, pues no necesita médico. Pero si usted necesita sanidad espiritual, sanidad emocional, cosas que no ha podido perdonar del pasado, cosas que a usted le hicieron y que están ahí en su corazón, así diga la persona: no, eso ya lo dejé atrás. Pero los recuerdos vienen y te hacen volver al pasado y te estancan en el presente. Entonces necesitas ser sanado. Amén. Por eso le invito a que nos pongamos en pie y le pidamos al Señor que nos sane, que nos limpie, que nos purifique. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, oh Dios. Señor, necesito ser sanado, levantado. Necesito ser restaurado. Necesito ser ayudado, oh Dios. Padre, mira mi condición, mira mi situación, Señor. Sé tú obrando con tu poder, con tu gracia. Acércate, oh Dios, a nuestra vida y sánanos y purifícanos. Que seamos restaurados con el poder de tu palabra, con tu amor, con tu mano poderosa. Padre, aquí está tu pueblo lavado con la sangre tuya, Señor, pidiéndote, oh Dios, que podamos ser limpiados, que podamos ser sanados, liberados. Aquello que no hemos perdonado, perdonamos, oh Dios, lo que nos hicieron y que todavía hemos guardado en nuestro corazón, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, que nos limpies, que aquellos recuerdos negativos, aquella situación difícil que pasamos, la pasamos por nuestra necedad. Porque tal vez aún aquella situación la cual vivimos negativamente, o esa situación negativa, le permitimos que ella endureciera nuestro corazón y comenzamos a dudar de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tus bondades. Necesitamos ser limpiados, Señor. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Padre, hoy perdonamos aquellas palabras ofensivas que hemos oído, palabras de desprecio, palabras de rechazo,
del esposo, de la esposa, aún de los hijos. Hoy las perdonamos. Dígale: Señor, hoy perdono toda ofensa, porque yo quiero ser sanado, quiero ser liberado, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, Señor, en el poder de tu nombre santo. Límpiame, Señor, sáname. Rechazo toda amargura, todo dolor que hay en mi corazón, todo mal recuerdo, toda palabra que dijeron y que yo escuché, que produjo quebrantamiento en mi corazón, dolor en mi alma. Hoy perdono a esa persona, esas palabras, y pongo toda esta situación en tus manos, porque quiero ser sanado, Señor. Quiero ser liberado, porque tú nos das la capacidad para salir adelante, porque tu palabra nos muestra que tú quieres sanarnos, que tú quieres liberarnos, quieres prosperarnos, quieres bendecirnos, quieres romper todo yugo de esclavitud, todo tormento, Señor. Por eso hoy nos ponemos delante de ti, en tus manos. Tómanos con tu poder, en el nombre de tu Hijo Santo. Gracias, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, también necesito ser sanado en mi cuerpo. Sana toda enfermedad, Señor. Sana toda dolencia y todo dolor, oh Dios. Porque tu palabra dice que por tus llagas fui sano. Por el poder de tu sangre poderosa, Señor. En el poder de tu nombre santo, te lo pedimos, oh Dios del cielo y de la tierra. Sánanos y límpianos con tu poder, con tu gracia, en el poder de tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida en expiación por la mía. Yeshua, mi Rey, glorioso Mesías, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida en expiación por la mía. Yeshua, mi Rey, glorioso Mesías. Dígale: Señor, gracias, porque por tus llagas soy sanado, soy limpiado y soy restaurado. Que la bendición del Señor sea sobre su vida. Padre, bendice a tu pueblo, llénalo de tu gracia, llénalo de tu favor, en el poderoso nombre tuyo, Señor. Padre, bendigo cada diezmo, cada ofrenda. Sé tú bendiciendo, como dice tu palabra, al dador alegre, Señor. Que tu bendición vaya sobre ellos, que sean muy bendecidos en el transcurso de esta semana, Señor. Que sea una semana llena de bendición para cada uno de nosotros. Diga amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Para los que me preguntaron la semana anterior que nos llovió fuerte y hubo las goteras allí, por ejemplo, en la parte de las escaleras, era una filtración de agua constante. Pues ya se habló con el dueño, con el señor de la casa, y estamos esperando que él nos dé el sí, que ya se hicieron las reparaciones arriba para poder arreglar aquí abajo. Amén. Entonces, que eso era lo que quería comentarles. Que el Señor les bendiga grandemente.